En esta oportunidad estamos discutiendo si le vamos a dar facultades o no. ¿Y para qué le vamos a dar las facultades? Estas facultades legislativas, esto que legislar nos toca a nosotros los congresistas. Nos están pidiendo en 4 materias: materia económica y competitividad, integridad y lucha contra la corrupción, prevención y protección de personas en situación de violencia y vulnerabilidad, modernización de la gestión del Estado. Bien difícil coger todos estos temas en una intervención. Y creo que el tema más importante, sin que dejen de ser los otros importantes, es hablar sobre la situación económica, presidente. Y la situación económica depende, cuando se legisla o cuando se da facultades legislativas, depende con qué intereses se gobierna. Si supiéramos que se va a gobernar en favor de las mayorías, en favor de la gente a pie, en favor de los maestros, en favor de los médicos, en favor de los campesinos, diríamos efectivamente hay que dar facultades. Pero cuando sabemos que se legisla en favor de grupos económicos y cuando hacen un análisis por qué se tiene que dar estas facultades, encontramos de que ni siquiera nos dicen con verdad cuáles son las razones y cuál es el origen de los problemas que tenemos. Y por esa razón nosotros desde el Frente Amplio planteamos de que la urgencia y el objetivo de las medidas tributarias, la urgencia es cómo implementar medidas que permitan impulsar el crecimiento económico, resguardando la sostenibilidad fiscal, pero también la sostenibilidad social y ambiental. Eso es lo que les planteamos desde acá. Pero también las medidas tributarias tienen un objetivo: recuperar el ingreso permanente que se vieron afectados, el incremento de evasión fiscal, y también responder a nuestro pueblo para que pueda no solamente tener la canasta básica familiar y que el mínimo vital sea mayor de lo que nosotros les estamos planteando acá. Y por esa razón, presidente, creemos que estas causas que dicen que reconocen el gobierno para pedir las facultades, nos dice que hay una caída sostenida de la recaudación de los impuestos a la renta, nos dicen que hay un aumento a la evasión del pago de impuestos a la renta empresarial, hay una elusión tributaria y distorsión de los beneficios tributarios, y probable filtración de empresas medianas en la categoría de los MIPES. Eso nos dice entre las causas, cuando en realidad las verdaderas causas, presidente, es que hay una caída sostenida de la recaudación del impuesto a la renta y que estas empresas, las top y mega contribuyentes, ¿no? Estas han dejado de pagar lo que tenían que pagar. Y esas son las razones por las cuales en este momento nosotros tenemos que dar facultades extraordinarias para la recuperación económica. Pero en contraste, presidente, hay un aumento de recaudación, nada menos que de los pequeños y medianos, que son los que han incrementado en la recaudación. También, presidente, la caída de la renta minera, en total recaudado asociado directamente a la tendencia de caída de precios de los metales especialmente. O sea, estamos ligados a la baja y suba de los metales. O sea, esto revela que depende de la volatilidad del sector minero. O sea, no tenemos asegurado ni siquiera la posibilidad de que estas facultades extraordinarias nos aseguren de que sí vamos a salir de la situación económica en la que estamos. Y por lo tanto, nosotros creemos desde el Frente Amplio que la extensión de los beneficios y estos privilegios que se dan al gran capital minero también debe tomarse en cuenta y dejar de hacer beneficiarios a estas grandes empresas. Pero también vemos que hay ampliación de titulares en contratos de estabilidad tributaria. Ahí quiero coger, presidente, que hay que tomar en cuenta que dentro del problema central están los ingresos fiscales que se registraron durante 5 años. En 5 años hay caídas consecutivas, con lo cual la presión tributaria alcanzará al 12.9% del PBI. O sea, este es el más bajo dentro de los últimos 15 años, presidente. Y esta situación
hace de que estemos, como consecuencia, tengamos que estas medidas se estancaría el crecimiento en 3% y permitiría el incremento del déficit fiscal y la deuda pública y sobrepasaría el 30% del PBI, que es el límite establecido. Entonces, ¿qué está pasando, presidente? Vamos a dar facultades, vamos a dar alternativas, pero sin embargo vamos a hacer más de lo mismo. Y nos dicen que es importante el crecimiento, pero cuando nos dicen ¿qué cosas hay en este momento que tenemos que atacar con estas facultades legislativas? Tenemos que atacar la evasión, tenemos que atacar la elusión, tenemos que atacar también estos llamados convenios de estabilidad jurídica, tenemos que atacar los contratos de estabilidad tributaria, presidente. Son esos los aspectos que tenemos que atacar. ¿Por qué? Porque no podemos hacer caer en las espaldas de la gente, en las espaldas del pueblo, en las espaldas de los trabajadores, nada menos que el peso de la recuperación económica cuando son las grandes empresas, cuando son los monopolios, cuando son ellos los que permiten esta situación. Y por esa razón, presidente, nosotros insistimos de que no solamente evasión, y esta evasión, ¿qué cosa es? Es transgredir la ley para no pagar el impuesto. Pero también se aparece la otra situación, el otro fenómeno, que es la elusión. Y eluden, ¿quiénes eluden? Es una forma sofisticada, presidente, amañada de no pagar los impuestos. Y todavía nos dicen que a pesar de eso, nos dicen que están cumpliendo la ley. O sea, evaden, ocultan, cogen ardides que permiten que no paguen los impuestos. ¿Y para eso qué hacen? Desde luego, tienen esquemas ficticios, ¿no? A través de terceros, también hacen lo que se llaman inflan costos incorrectamente, haciendo transferencias y traspasos a paraísos fiscales. Eso es lo que hacen. Ahí se pierde miles de millones en los cuales nosotros, si es que tenemos que luchar conjuntamente, pero no contra los empresarios, sino contra los que eluden, sino contra los que evaden, sino con todos estos que tienen privilegios, con los convenios de estabilidad jurídica, con contratos de estabilidad tributaria. Son a ellos a los que tenemos que atacar y no precisamente a los trabajadores y a la gente de a pie, que le tenemos que poner impuestos selectivos al consumo y le ponemos al combustible. Y poniendo el combustible, afectamos la producción, afectamos el transporte, afectamos todo, y afectamos a todos los que dependemos de una economía del día a día. Entonces, por esa razón, desde el Frente Amplio, les hemos planteado alternativas. Tiene que haber un impuesto a la renta empresarial, los que ganan más, que paguen más. Entonces habrá esta restitución aproximadamente de un 30%. No más convenios de estabilidad tributaria ni incentivos, beneficios a la gran inversión privada, no más. Que paguen los que más tienen y que las empresas que tienen no eludan ni evadan los impuestos. Aplicación de la norma antielusiva y mayor seguridad jurídica a la SUNAT para declarar, sancionar prácticas de elusión y evasión de todas las categorías de contribuyentes. Revisión de parámetros, de tamaños de empresas, recategorización, y hablando de las pequeñas y medianas empresas, también trabajar en función de ellos. Y lo más importante, presidente, en estos últimos días se está discutiendo, se está viendo aquí en el Congreso, de que tenemos que nuevamente incrementar esta ley de promoción del sector agrario. Y esto en los sectores, en las actividades acuícolas y de manejo y aprovechamiento forestal y de fauna silvestre, porque sería una extensión de la flexibilización del abuso laboral. Nosotros hemos recibido en nuestros despachos, los del Frente Amplio, a todos estos trabajadores que sufren de esta situación de flexibilización laboral y que les pagan nada menos que sueldos miserables y trabajan mucho más que cualquier otro trabajador.
Y por esa razón creemos nosotros también, presidente, que esta situación tiene que cambiar en favor de los trabajadores agrarios, de los trabajadores de todos los centros fabriles. Y también en beneficio de las grandes mayorías, de estos que no tienen trabajo fijo, de esta gente que no tiene dónde poder laborar de una manera fija, que no tiene vacaciones, no tiene seguridad social, no tiene nada como trabajador. Y precisamente desde el Frente Amplio les decimos, hagamos estas alternativas, estas propuestas legislativas, pero mirando y apostando desde la gente, no desde las grandes empresas, presidente. Y nosotros no estamos en contra de la reactivación, al contrario, sabemos que la reactivación es lo más importante para el país. Usted sabe, presidente, que cada punto porcentual equivale aproximadamente a 150,000 trabajadores. Eso significa que si crecemos, también crece el número de trabajadores que se tienen que ocupar. Pero entonces tenemos que trabajar ¿por quiénes? Por los pequeños y los medianos. Tenemos que diversificar la producción. Eso es lo más importante, y ojalá que estas facultades también sirvan para eso. No solamente hay que diversificar la producción, sino también tenemos que desarrollar el agro, presidente. Tenemos más de 30% de la población peruana con esa actividad tan importante como es la agricultura familiar, y tenemos que estar ahí juntamente con ellos, y el Frente Amplio por esa razón está en contra de la extensión de los beneficios de la ley de la promoción del sector agrario a dichas actividades. Significa la extensión de la flexibilización laboral abusiva a nuevas actividades, lo que colisiona con los derechos humanos. Por esa razón, presidente, demandamos desde acá y desde el Frente Amplio que esto tiene que servir para cambiar y para poner al servicio del país, que el Perú es para los peruanos, presidente. Muchas gracias.